La oposición pide mediador internacional antes de la toma de posesión, al tiempo que exigen una constituyente originaria después del 27 de enero. Más de 250 organizaciones reunidas en asamblea en la capital llaman al diálogo a los sectores políticos en conflicto. Hondureños extraditados que cumplen condena en el extranjero al retornar tendrán que pagar sus delitos en el país. Nuevo director de la policía confirma en el programa Frente a Frente que nunca ha llevado dinero manchado con sangre a su casa. Danlidenses dan el último adiós al connotado periodista y exdirector de Diario Tiempo, Manuel Gamero Durón. Directora de El SAR confirma que el gobierno hará un sacrificio fiscal al sacar del pago del impuesto sobre la renta a aquellos que ganan un salario de 16.043 lempiras. El Papa Francisco confiesa su dolor y vergüenza por los abusos de menores de clérigos en Chile. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias. El panorama político del país se va aclarando con la exigencia de la alianza de oposición para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente originaria después del 27 de enero. La operación fuera de casa presidencial, no a la juramentación, y que el poder debe ser entregado al pueblo, según reza el comunicado divulgado por la alianza este día, solo parece ser el adorno del gran objetivo del coordinador de la alianza, que es garantizar la constituyente, opinan los analistas. Aunque algunos prominentes miembros del gobierno rechazan estas y otras condiciones, parece que la potencial nueva constitución podría ser el hilo conductor para otros consensos que devuelvan la tranquilidad política y social a Honduras. Pese a que criticaron la manera en que fueron invitados al diálogo, los líderes de la alianza de oposición anunciaron 4 puntos como condiciones para aceptar el diálogo. Entre estos, un mediador internacional con poder vinculante, pero antes del 27 de enero. No vamos a juramentar a un presidente ilegal y producto de un fraude electoral constatado nacional e internacionalmente por las misiones de observadores. Antes del 27 de enero, aceptamos el mediador internacional. Después de esta fecha, no tenemos con quién dialogar internamente y debe empezar a funcionar el derecho internacional y constitucional en Honduras. 3. El objetivo a corto plazo es la auditoría forense al sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales, las actas, cuadernillos y demás documentación electoral. Después del 27 es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. También llaman a las manifestaciones y la huelga general. Para Salvador Narrala son condiciones innegociables para asistir al diálogo. Una invitación a dialogar tiene que hacerse formalmente y nosotros hoy ya, en vista de que él no nos invitó, nosotros ya estamos poniendo las condiciones. Independientemente de que se inicie, que no creo que se inicie, pero si se llegara a iniciar un diálogo para tratar sobre el fraude, las movilizaciones van a continuar. Las nuevas peticiones de la alianza opositora de entrada son rechazadas por el gobierno. Aquí se asegura que no se puede iniciar una plática con condicionantes de por medio. Reitero, el presidente Hernández está dispuesto a dialogar sin que hayan condiciones y si es alguien nacional o es alguien internacional, bienvenido sea y que ellos sean los intermediarios los que pongan las reglas del diálogo. No una parte, no la otra parte, sino el intermediador.
Él es el que tiene que poner las reglas en que se basaría este diálogo. Bienvenido sea. Este analista político también cuestiona la manera en que la alianza opositora acepta dialogar y sería un error que se acepten sus peticiones porque después añadirán a su lista otros requisitos, advierte. Eso es inadmisible y eso es una prueba de que ellos no tienen voluntad de resolver el problema. Ellos lo que quieren es continuar el problema para destruir el país. Martínez además es del criterio que la verdadera intención de la alianza opositora es que en el país se instale una Asamblea Nacional Constituyente, tal y como lo indica el tercer punto de la propuesta. No, esas condiciones son inaceptables porque no puede haber diálogo si no es para fortalecer el Estado de Derecho. Pero esta es una propuesta en que la finalidad es más bien destruir el Estado de Derecho para transformarlo con otro supuestamente revolucionario. No, a mí me parece que esto es inadmisible. Todos los que entren al diálogo deben hacerlo de manera transparente y sin exigencias. De lo contrario, el país permanecerá sumido en la crisis, vaticina este escritor. El dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, demandó hoy del presidente Hernández y Salvador Nasralla dar el ejemplo y avanzar en los acercamientos y las pláticas. Para Rivera no es justo seguir en esta repugnante crispación que hace perder vidas y oportunidades de desarrollo. Honduras no está para politiquería y gestión de intereses de grupos políticos o económicos, enfatizó el dirigente de sociedad civil, quien agregó que no se trata de pretender sacar un pedazo de pastel en una potencial negociación, se trata de lo contrario, ir al diálogo a ofrecer, no estar pensando en qué recibir. Rivera destacó que hay temas importantes para colocar en la agenda, como las reformas electorales, la desconcentración del poder, las consultas populares en torno a la reelección, la pobreza, el desempleo, la inseguridad y violación a los derechos humanos, entre otros. El comisionado nacional de los derechos humanos, Roberto Herrera Cáceres, también se sumó a las voces que exigen diálogo al considerar que no hay más alternativa para solucionar la crisis política. El diálogo es fundamental para resolver la crisis en sí, para resolver en forma solidaria todos aquellos aspectos que tienen que ver con el bien común y no solamente con los intereses particulares de las personas que ambicionan el poder. En democracia no hay más alternativa que el diálogo. La violencia está completamente excluida. Las reticencias, obstrucciones u objeciones al diálogo son objeciones a la democracia y son más que todo implicaciones en un regímenes de naturaleza autoritaria o actitudes que no benefician a la sociedad hondureña, sino que la socavan. El ombudsman reiteró a la clase política un llamado a diálogo como instrumento de tolerancia, respeto mutuo y progreso social, evitando violaciones a derechos humanos y daños a la propiedad privada. Por el empantanamiento de la crisis política surge con fuerza y empuje la Plataforma Ciudadana por Honduras, una instancia que reúne a varios sectores de la sociedad que, hastiados de las repercusiones negativas derivadas de la crisis política, exigen a la clase política sentarse a dialogar y no esperar que pase la toma de posesión presidencial. En momentos que se habla todos los días de diálogo, pero ninguno de los dos grupos en conflicto da el primer paso para acercarse, un fuerte grupo de organizaciones de la sociedad civil conforma la Plataforma Ciudadana por Honduras, y no para pedir, sino para presionar que se inicie esta ronda de pláticas y que sea ya, y no esperar que pase la toma de posesión presidencial. El mediador, porque hay una coincidencia, todos están hablando de un mediador, entonces lo que queremos es, a partir de esto, que ya pueda haber ese mediador y ese facilitador que pueda ser del agrado de las dos partes, que tiene que estar de acuerdo el presidente Zelaya o el ingeniero Nasralla y el presidente Hernández, y ese es el punto principal, pero que se sienten. Y el grupo hoy decidió que va a presionar, y aquí estamos hablando de grupos que tienen fuerza, o sea, no podemos seguir permitiendo que los políticos resuelvan esto solo ellos. Aquí están empresarios y locatarios de los mercados, agricultores y consumidores, cooperativistas y patronatos, transportistas y usuarios. Todos ellos ya no piden, sino que más bien exigen un acuerdo entre quienes provocaron la crisis.
Son dos actores y que se llevan de encuentro a un pueblo. Creo que eso no puede seguir siendo así. Si hay un problema tendrán que sentarse por voluntad o nosotros como sociedad civil obligarlos a que se sienten. La Plataforma Ciudadana por Honduras busca convertirse en una especie de vigilante para promover y seguir los acuerdos del diálogo nacional. Aclara que no tienen tintes políticos ni van en busca de culpables. Este no es un proyecto político, no queremos señalar a nadie, no queremos decir este es el culpable, eso ya no se vale. Ahora hay que sentarse a platicar y a ver cómo resolvemos esa crisis que fue creada por los políticos, son los llamados. Algunos que discrepan en su totalidad con el actual gobierno también estaban aquí. Ellos le apuestan al diálogo nacional y a la mediación internacional. Con otros actores legítimos y con la presencia de observadores internacionales y con la decisión clara y evidente y transparente de que las acciones y las decisiones que se adopten van a ser vinculantes y que se van a ejecutar en el corto plazo. En las próximas horas, los promotores de esta plataforma estarían solicitando la aprobación legal del Poder Ejecutivo para tener mayor presencia, vigencia y validez como testigos y actores del diálogo nacional, que según dicen, debe iniciar en serio antes del 27 de enero, día de la toma de posesión presidencial. Este es como una nueva voz o más bien un coro que se levanta para pedirle a la clase política del país que se sienten de una vez por todas a dialogar, a platicar por los intereses del país y no por sus intereses personales. Ulises Aguirre, Telenoticias. El coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, y el ex candidato presidencial Salvador Narrala revelaron detalles del por qué no se sumaron al bloque de oposición propuesto por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, encaminado a alcanzar la presidencia del Congreso Nacional. Ambos políticos aseguraron que Luis Zelaya no consiguió el apoyo total de su bancada. Además, que varios de los diputados liberales electos dijeron que solo apoyarían a quien les diera el tilín tilín. Todos estuvimos de acuerdo en formar un bloque de oposición con los partidos que están en contra del fraude. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Y eso lo digo con respeto porque tengo muchos amigos ahí. Luis Zelaya no consiguió el apoyo de su bancada para formar ese bloque de oposición con Salvador Narrala y con su servidor. La bancada del Partido Liberal, entiendo yo que en ese caso, no autorizó a su presidente del Consejo Central Ejecutivo a formar el bloque de oposición que reconoce a Salvador, que desconoce a Juan Orlando y que menciona un fraude electoral. Parece que ahí hay diferentes opiniones, yo las respeto, estamos en una democracia y respeto esas opiniones. Pero por eso no se firmó el bloque de oposición. Aunque Luis Zelaya consiguió firmas de algunos diputados, bueno, de los 26 diputados, pero hubo 4 que gritaron dentro de la reunión con los diputados, 4 dijeron, nosotros vamos a apoyar a quien nos dé el pisto, o sea, el tilín tilín. O sea, van a defender su asunto de dinero. Y les dijeron, los pueden expulsar, dijo alguien. Bueno, pero no nos pueden quitar de diputados. El coordinador de la alianza también hizo un llamado al expresidenciable liberal para que su partido no integre la Junta Directiva del Congreso Nacional, porque con eso estaría ratificando el gane de un presidente impostor en el Poder Ejecutivo, aseguró. Ayer a la medianoche venció el plazo para que los candidatos a cargo de elección popular presentaran sus estados financieros. Hoy los comisionados de la Unidad de Política Limpia aseguraron que unos 1.200 candidatos cumplieron con la ley y que ahora van con los citatorios para quienes incumplieron con este requisito. Y llevamos aproximadamente más de 1.200 informes de candidatos y candidatos y se siguen procesando. Estamos hablando de más de 1.200, de 1.800. De 1.850, correcto, que ese fue el universo que se redujo, que fueron los que acreditaron sus cuentas bancarias, su responsable financiero y por tanto eran los que estaban autorizados para hacer propaganda electoral. Y ahí hay dos cosas en auditoría. Uno es, validamos la documentación, si existe el principio de objetividad contable, en el caso que no lo hiciera, se hacen citatorios para subsanar y el otro procedimiento es el citatorio de aquellos que no han presentado informes y que no han explicado por qué razón no lo presentaron. Ambos funcionarios adelantaron que este viernes darán a conocer de manera oficial el total de los aspirantes que presentaron sus estados financieros, pero también darán a conocer a los que se sancionarán por el incumplimiento.
La diputada Doris Gutiérrez está a la espera de la convocatoria para reanudar sesiones en el actual Congreso Nacional y aprobar leyes pendientes. Bueno, teníamos pendientes varios temas importantes, entre ellos lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación, que contiene pues todas las asignaciones presupuestarias tanto para el gobierno central como para las instituciones descentralizadas. También se había prometido aprobar la ley de colaboración eficaz y varios artículos del Código Penal que quedaron pendientes. Pero bueno, pues nosotros no tenemos mayor información. Yo estuve hoy día en el Congreso Nacional y nadie tiene día ni hora exacta en que nos van a convocar ni agenda. Para este analista, estas sesiones deben ser el escenario propicio para un gran cierre de los actuales diputados. Deberían estar conscientes de que el país está pasando por una crisis muy complicada y ellos deberían por lo menos no atizar el fuego. Por eso, con un buen cierre, ¿verdad? Y deberían aprobar, digamos, una salida que acorde con esto, de una agenda no complicada, ¿verdad? Dejar para el próximo Congreso, que va a requerir de mayor debates, aquellos temas que son, yo diría, que requieren mucho debate. Martínez y Gutiérrez coinciden que el presupuesto, las reformas al Código Penal y la ley de colaboración eficaz son los temas que deben abordar en la última convocatoria del actual Congreso Nacional, es decir, en las últimas sesiones. Para el jueves o viernes, la directiva del Congreso Nacional convocará a los diputados. En agenda solo figuran el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 y el debate de algunas amnistías tributarias. Mario Landa con el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina, a todo Honduras. Para el próximo jueves o viernes será la convocatoria al Congreso Nacional. El abogado Antonio Rivera, vicepresidente de este Poder del Estado. ¿Así se contempla la posibilidad hasta ahora? Efectivamente, estaríamos convocando para sesiones de esta legislatura para este jueves o viernes, ya sea el 18 o el 19 de enero, para ya clausurar esta legislatura. El tema primordial es la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Llegaría el secretario de Finanzas, explicaría por qué el aumento presupuestario, en qué renglones y cómo fue la ejecución presupuestaria del año pasado. Y hay otros temas pendientes, me decía. Sí, hemos escuchado el sentir pensante de algunos diputados de solicitar una prórroga de la amnistía municipal e igualmente de la amnistía tributaria. Ambas se prorrogarían hasta el 30 de abril por los hechos políticos acaecidos a mucha gente que no ha podido pagar. Y para que no le caigan multas, recargos e intereses, se estarían aprobando estas dos amnistías, una municipal y la otra tributaria. ¿Y otros temas que estaban pendientes, abogado, cómo quedan? No, los demás temas pendientes quedarían posiblemente para el próximo Congreso, que ya se instala en sesiones preparatorias el 21 de enero. El otro tema que podríamos tocar también los ascensos de los policías y los militares, también en la edición del 18 o del 19. Correcto. Le preguntaba porque escuchaba sectores de sociedad civil por la ley de colaboración eficaz. La ley de colaboración eficaz no puede entrar en esta legislatura, es decir, el jueves o el viernes, es una ley muy extensa, pero seguramente sí va a ser tocada en los primeros días del mes de febrero de la próxima legislatura. Hay que consensuarla, hay que nombrar una nueva comisión de dictamen, pero sí la vamos a tocar en la próxima legislatura. Okay, abogado, muchas gracias. Antonio Rivera es vicepresidente del Congreso Nacional. Renato, Cristina, el próximo jueves o viernes podrían ser convocados los diputados actuales. Voy con ustedes al estudio. Buenas noches. Más adelante, aquí en el noticiero líder, los magistrados de la Corte Suprema, el Pleno de Magistrados, emite opinión favorable para que los delitos confesados por connacionales extraditados sean pagados en Honduras. Antes en Opinómetro Televicentro le consultamos por qué en el país para todos se busca a extranjeros con el objetivo de intervenir o mediar en nuestros asuntos internos. Usted tiene 4 opciones. A, mucha dependencia con lo del exterior. B, falta de orgullo y autoestima nacional. C, no hay credibilidad en lo nuestro. D, hemos perdido la dignidad nacional. Opine enviando sus mensajes al 5550. Por unanimidad,
Los 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia emiten opinión favorable sobre la iniciativa para reformar por adición el artículo 99 del Código Penal, que declara imprescriptibles los delitos confesados por connacionales extraditados. La Corte Suprema de Justicia discutió y aprobó por unanimidad de votos la opinión favorable al proyecto de reforma por adición al artículo 99 del Código Penal, que evitará que prescriban los delitos cometidos en el país por hondureños que hayan sido extraditados. Este artículo lo que refiere específicamente es que estas personas que están siendo encausadas por delitos de criminalidad organizada en un estado extranjero o que han reconocido la comisión de otros delitos en el desarrollo de esas causas, una vez que retornen al país puedan ser sometidos a la justicia sin que exista esa laguna en el Código Penal que establece precisamente este tema de la prescripción de los delitos. A criterio del Pleno de Magistrados, los ciudadanos extraditados que hayan reconocido sus delitos en la presencia de jueces de otro estado deben enfrentar la justicia hondureña cuando retornen al país. Justamente lo que requieren las autoridades de persecución penal con esa reforma es que, viniendo seguramente algunos de esas personas que han cumplido condenas allá, como usted bien lo dice, del aeropuerto, la policía los pueda ir a recibir ahí con una orden de aprehensión y ninguna persona, ningún abogado, ni nadie va a alegar prescripción de la acción penal. Sea que el solicitado sea extraditado o que éste se entregue voluntariamente al país solicitante, el tiempo de prescripción de los delitos cometidos en el país volverá a correr cuando éste retorne a Honduras. Que cuando ellos regresan a Honduras, ya que hayan cumplido su pena en el lugar donde fueron extraditados, es que paguen al venir a Honduras los delitos que cometieron aquí antes de irse ellos, o los que han confesado en Estados Unidos haber cometido en Honduras. En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia enviará a la Secretaría del Congreso Nacional la opinión favorable sobre la citada reforma por adición para su aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En sesión de Pleno de Magistrados celebrada este día y por unanimidad de votos, la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de los juzgados seccionales para los municipios de Quimistán, departamento de Santa Bárbara y de Villanueva Cortés. En el caso del municipio de Quimistán, tendrá su jurisdicción en ese municipio. Igualmente los municipios aledaños de Macuelizo, Naranjito, Protección, Nueva Frontera, Zacualpa y San Marcos. En el caso de Villanueva, tendrá su jurisdicción en ese municipio y además en Potrerío, Santa Cruz, San Manuel, San Francisco de Yojoa, Pimienta, San Antonio de Cortés. Ambos juzgados seccionales tendrán competencia en materia penal, familia, civil, niñez y adolescencia, inquilinato, laboral y violencia doméstica. 10 exmiembros de la Junta Directiva del IMPREMA fueron notificados de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que revoca el sobreseimiento provisional que les otorgó en su momento un juez penal de Tegucigalpa y manda que se les dicte auto de formal procesamiento por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos en relación a presuntas irregularidades en un contrato del 2008 para licitación del proyecto de pavimentación de la colonia capitalina La Cañada. Los exdirectivos acusados son Pedro Arnaldo Pinto, Darío Roberto Cardona Valle, actualmente en prisión, José Alejandro Ventura, Oscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales y Lorenzo Sauceda Cálix, así como los exintegrantes de la Junta Evaluadora del proyecto, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Mario Alberto Batres y Oscar Naún Rubí Flores. A la audiencia de notificación no se presentó el exsecretario de Educación Alejandro Ventura, quien fue citado nuevamente para el próximo día 30. De lo contrario, se ordenará su captura. Por el delito de homicidio culposo en concurso ideal, la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra Elvin Nayib Oviedo, el conductor de la volqueta que ayer protagonizó el accidente en el que murieron madre e hija en Potreríos Cortés. La Fiscalía está pidiendo la detención judicial para el hombre, aunque el delito conlleva una pena mínima. Aquí la pena es mínima, no obstante,
el imputado y la familia pueden entrar en acuerdos, que ellos pueden plantear qué tipo de acuerdo se puede llevar a cabo. Si hay un acuerdo, que el imputado puede hacerse cargo de los daños, el caso queda cerrado. Sin embargo, si la familia no acepta ningún acuerdo o arreglo, la fiscalía entonces lleva el caso hasta juicio y la pena podría ser hasta 5 años de prisión. Esta mañana los restos de la maestra María Alicia Corea, una de las víctimas, junto a su hija de 10 años, fueron velados en su casa de habitación para posteriormente esta tarde sepultar a madre e hija en el cementerio general del municipio en un concurrido entierro, ya que la docente era muy querida en el sector. La Fiscalía también presentó requerimiento fiscal por homicidio culposo contra Heisy Rolando Álvarez y Armando Guerra Alvarenga, conductores de 2 vehículos que participaron en un accidente en el que perdió la vida una mujer en estado de embarazo. Según la investigación, la imprudencia y el exceso de velocidad provocaron el accidente que se registró el pasado domingo en la 27 calle a inmediaciones de un semáforo.